como personas jurídicas, no puedan captar ingresos para con ello poder pagar a sus proveedores y también a sus trabajadores. Estos proveedores impagos y trabajadores impagos, a su vez, también tienen proveedores y tienen también algunas otras obligaciones que cumplir. Entonces, ante la falta de pago del primer proveedor, genera que el segundo proveedor también no pueda cumplir a su vez con sus proveedores y sus trabajadores. Y así se va arrastrando toda la cadena de producción. Las personas naturales y las empresas también tienen créditos, tienen obligaciones frente a bancos, y ante la falta de pago de esos créditos, incrementa la morosidad y sube la tasa de interés. Por el lado del Estado, la falta de consumo que estamos viviendo hoy en día genera menos recaudación de IGB y también menos impuesto a la renta por parte de las empresas. Esto sin duda afecta la economía del Estado peruano para poder realizar y seguir haciendo inversiones en infraestructura, por ejemplo, en salud, en educación, en algunos otros campos requeridos. Existen algunos otros programas también para poder estimular o mejorar la situación económica que estamos viviendo hoy en día. Sí, existe. Se dictó el primer programa que se dictó fue el FAEMIPE, un programa dirigido a las micro y pequeñas empresas, pero a diferencia del Reactiva, Reactiva sí es transversal, ¿no? Reactiva va a todas las empresas, sean medianas, pequeñas, grandes, sin discriminación, va dirigido a todas las empresas. En cambio, el FAEMIPE va, sí, dirigido de manera sectorial a turismo, comercio, a industria y a un sector más que ahorita no lo recuerdo. Pero Reactiva sí es sectorial, por eso digo que es sin duda el buque insignia de este gobierno para tratar de lograr la recuperación económica. En términos sencillos, ¿en qué consiste el programa? Estimular, facilitar la obtención de créditos por parte de las instituciones financieras a favor de las empresas, para que con a través del otorgamiento de garantías por parte del Estado. Es decir, generalmente cuando una empresa va a una institución financiera a pedir un financiamiento, la empresa financiera le dice: ¿qué garantía me vas a dar? ¿Me vas a dar una hipoteca? ¿Me vas a dar una garantía mobiliaria? En algunas estructuras más sofisticadas le pide un fideicomiso. Entonces, lo que el Estado está tratando a través de este programa es: yo pongo la garantía, tú simplemente préstale el dinero a estas personas, a estas empresas, y yo te pongo la garantía. Entonces, con esa garantía, el banco presta con mayor seguridad y permite bajar tasas de intereses, ¿no? A menor riesgo, menor la tasa de interés a cobrar. Esto también lo vamos a ver más adelante. El programa Reactiva Perú permite la obtención de financiamientos, pero básicamente o exclusivamente para capital de trabajo, pago de proveedores, de bienes y servicios y planilla. ¿Qué falta para poder ya se puedan materializar los desembolsos? Yo particularmente opino que ya estamos un poco retrasados en el otorgamiento de esos desembolsos. Cuando el programa se lanzó, se esperaba que para la quincena de abril ya se hubieran realizado algunos desembolsos, pero ha habido alguna demora. Sin duda, la ampliación del estado de emergencia y el aislamiento social dado hasta el 10 de mayo o hasta el 11 de mayo, sin duda, ha impactado, digamos, contra la contra el inicio de los desembolsos de este programa. Legalmente son 3 requisitos, estos son los requisitos que se han cumplido para poder poner en marcha el programa Reactiva. Ya contamos con el informe previo a la Contraloría, contamos con el decreto supremo que aprueba la garantía y también una resolución que aprueba el contrato. Lo que está faltando es que el Estado peruano firme con COFIDE y también con los bancos, y los bancos las adhesiones al fideicomiso que va a servir de garantía. Eso está todavía pendiente. Esta, por ejemplo, también es una diferencia respecto de FAEMIPE, ¿no? FAEMIPE, si uno es micro y pequeño empresario y necesita el dinero, ya los bancos y las demás instituciones financieras que están vinculadas al FAEMIPE ya están prestando el dinero. En cambio, en Reactiva todavía no. No obstante ello, sí las personas y las empresas están recurriendo a los bancos, principalmente a los bancos,
a presentar su solicitud de financiamiento. Tenemos muchos casos de clientes que han ido a los bancos ya a solicitar el financiamiento. Los bancos reciben la solicitud y están evaluando el crédito y como cualquier financiamiento lo terminan aprobando en su comité de riesgos. Entonces es importante sí para las empresas llegar rápido a la lista, a presentar su solicitud al banco. ¿Por qué? Porque ayer estaba conversando con un funcionario de un banco y me decía, nosotros recibimos todas las solicitudes y conforme vamos recibiendo, sin un orden de preferencia, nada por el estilo, sino simplemente conforme a un orden de llegada, las ponemos en una lista. Y en el momento que ganamos la subasta, ya podemos decirle al cliente, ya tenemos tu dinero asegurado y esta es la tasa de interés que te estaría cobrando. Entonces, es bien importante que pese a que el programa no esté todavía listo para desembolsos, las empresas vayan recurriendo a los bancos para poder obtener estos financiamientos, o al menos ponerse en la lista de espera de estos desembolsos. ¿A quiénes se tiene que ir a pedir estos financiamientos? A COFIDE no. He escuchado algunos comentarios de que pensaban que había que ir a COFIDE a obtener estos desembolsos. Ello no es así. Hay que ir a los bancos, a las financieras, a las cajas municipales y a las cajas rurales de ahorro y crédito, a fin de obtener este préstamo que tiene un plazo máximo de 36 meses, con un periodo de gracia de máximo 12 meses. Hemos estado ayudando a algunos clientes en estos temas y el periodo de gracia que le han estado ofreciendo es hasta 6 meses. Sin duda, el banco tiene derecho a hacer algunos ajustes, el plazo máximo que tiene es hasta 12, él puede dar 8, puede dar 10, puede dar 6, no es que esté obligado a dar 12, nosotros hemos visto en la práctica que se están dando estos 6 meses de periodo de gracia. Puede ser que estén dando 12, sí, también, eso está permitido por la norma. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Hemos podido ver las noticias que los bancos generalmente son los que más están participando. El BCP se lleva una buena cantidad de dinero en este programa, el Continental también, un cliente que pidió el préstamo con el Bambis también lo está haciendo, el Scotiabank también ayer informó que había ganado una buena cantidad de dinero. No sabemos mucho sobre las cajas, honestamente, sobre si ellos están obteniendo recursos. Entendemos que sí, y sobre todo para dirigirlos a micro y pequeña empresa. El tema que se está dando es que generalmente cuando el BCR, ¿cómo obtiene el banco este dinero? El banco lo obtiene a través de las subastas que hace el BCR. Entonces, el BCR dice, tengo 1.000 millones de soles para créditos que van a estar garantizados a un 90%. Ese tramo es el que está captando más interés de los bancos. ¿Ya? Y el tramo garantizado con un 98%, que es el tramo de las microempresas que son por préstamos hasta 30.000 soles, y también el tramo del 95%, está siendo muy poco colocado. Se colocó bien las 2 primeras ruedas, pero ya en una tercera rueda se dejó de colocar el 50% del monto subastado. Y además ese tramo de ahí tiene las tasas más altas, ¿no? Están superando el 2%, al menos en la colocación que hubo el día de ayer. Y vamos a ver cómo esto impacta. Hay un proyecto de ley presentado en el Congreso que busca que todos los créditos otorgados en el marco del programa Reactiva tengan un límite del 2%. Yo preveo que si esta ley prospera, seguramente va a haber menos interés en obtener los recursos para la micro y la pequeña empresa. Así que veamos qué pasa con este proyecto de ley que está encaminado. ¿Cuál es la mecánica de estos procesos? A ver, como mencioné, el cliente recurre al banco, a la institución financiera o a las cajas. Va a presentar su solicitud como cualquier otro financiamiento y de repente con algunos requisitos menos que un financiamiento normal, pero presenta igual su solicitud bajo un financiamiento. El banco hace la evaluación como cualquier otro financiamiento y envía los documentos a su comité de riesgos y riesgos lo termina aprobando. Luego de eso, el banco envía esos documentos a COFIDE y le dice, acá tengo un candidato a obtener el crédito Reactiva.
y COFIDE hace una verificación de si efectivamente cumple o no cumple con las condiciones para formar parte de este programa. COFIDE lo revisa, si lo aprueba, manda los documentos al BCR para que el BCR haga el desembolso respectivo y el banco a su vez puede hacer el desembolso hacia los clientes. ¿Qué están firmando los clientes como parte de estos financiamientos? Están firmando contratos de préstamo, ya bien adecuados a la estructura del Reactiva. Por ese lado los bancos han hecho su trabajo. Firman un pagaré y también firman un acuerdo de llenado de pagaré y declaraciones juradas, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, no son una empresa que está en la lista de exclusión, porque no todas las empresas pueden participar. Hay algunas empresas como las tabacaleras que no pueden participar, las de Jodastar tampoco, y esos son, digamos, los documentos que se están firmando en el marco de este programa. Acá está uno de los temas que mayor crítica ha tenido al comienzo del programa, ¿no? ¿Cómo se llega a los montos? ¿Cuáles son los porcentajes garantizados por el Estado peruano? A ver, hasta 30.000 el Estado garantiza en un 98%, de 30.000 a 300.000 el Estado garantiza en un 95%, de 300.000 a 5 millones garantiza en un 90%, y de 5 millones a 10 millones, que sí hay casos, varios casos, que van en ese tramo, son garantizados en un 80%. ¿Cómo se calcula? Se tiene para las microempresas se tiene solamente un criterio, el promedio, el monto equivalente a un mes de ventas, promedio mensual del año 2019, de acuerdo a la SUNAT. Y para las demás empresas, se tiene dos criterios. El monto equivalente a 3 veces la aportación de salud declarada por la empresa durante el 2019, o el monto equivalente a un mes de ventas promedio mensual del año 2019, de acuerdo a la SUNAT, el que sea mayor. El que sea mayor entre esos dos montos es el monto que determina el porcentaje en que se va a garantizar la deuda. Este tema mencionaba que fue criticado porque en un comienzo era el monto mínimo de los dos conceptos, ¿no? Entonces, el Estado reaccionó rápido y corrigió el monto máximo, debido a que muchas empresas que tenían buen nivel de ventas habían quedado, digamos, sin... El producto no era tan atractivo debido a que el monto de las aportaciones de salud era muy bajo. Entonces, cuando se cambia al máximo, permite ampliar la gama de empresas que podrían beneficiarse con este producto. Otro tema acá que salta a la luz es por qué no se garantiza el 100%. ¿Ya? Aquí, a palabras de la misma ministra de Economía, ella en una entrevista que dio, sostuvo que no querían garantizar el 100% porque querían que los bancos y las otras instituciones que también prestaran este dinero pusieran de su parte e hicieran una adecuada evaluación de los clientes a los que le iba a prestar el dinero. Caso contrario, si prestaban un 100% y los bancos podrían relajar su revisión y el programa se terminaba convirtiendo en una especie de subsidios y no buscaban eso. El beneficio de garantizar el 100%, creo yo, era que permitía bajar la tasa de interés y además permitía llegar a todas las empresas, ¿no? Acá no es que las empresas estén obligadas a prestar a todos. Como ven, hay un 2% de riesgo, un 5, un 10 o un 20. Entonces las empresas pueden no acceder a este crédito si es que los bancos no están convencidos de la capacidad de pago de las empresas. En cambio, si hubiéramos garantizado un 100%, todas las empresas hubieran podido acceder a este financiamiento. Se dice también que en situaciones como esta en la que estamos viviendo, situaciones complicadísimas, no sé si así decirlo, tipo post-terrorismo, post-guerra, algo así, el Estado tiene que ir y tomar una decisión entre si financia a todos o financia solo a aquellas que puedan acceder al financiamiento. En este caso hubiera sido mejor de repente financiar a todos, ¿no? No, es una alternativa. El Estado decidió por financiar por solamente garantizar una parte y no el 100%. A ver, ¿cuáles son las condiciones que hay que cumplir para ser parte de este programa? Ser una persona natural o una persona jurídica que realice actividad empresarial. Importante notar que entonces que las personas naturales
con negocio pueden participar de este programa. ¿Por qué elegir Reactiva y no FAIMIPE? Va a depender realmente de cada caso en concreto, ¿ya? Si de repente es una empresa que recién operó del 2020, a inicios del 2020, sin duda, Reactiva no es una opción, porque te piden registros del 2019 y del 2020. En fin, va a depender realmente de lo que ustedes busquen. El otro requisito es no tener deudas tributarias frente a la SUNAT, exigibles en cobranza coactiva al 29 de febrero del 2019, superior a una EUT, que es 4.250 soles. ¿Cómo se acredita en la práctica este reporte? La SUNAT ha facilitado la acreditación de este requisito a través de la clave SOL. Ahí vemos un ejemplo de un reporte de valores pendientes de pago que no muestra deudas pendientes de pago. Si mostrara deudas pendientes debajo del número de valor se mostraría la resolución de determinación y los montos. Y a su vez, las empresas firman a los bancos unas autorizaciones para que los bancos puedan verificar que efectivamente la información que le están dando respecto a la deuda tributaria es correcta. Esa autorización se le da a los bancos y los bancos hacen su revisión, al igual que COFIDE hace la revisión. Acá es importante que consideremos que hay que cumplir con algunas obligaciones, o mejor dicho, que el no cumplimiento de algunas características para ser parte del programa va a generar que el Estado deje de dar la garantía, ¿ya? Y los bancos lo que están estableciendo en sus contratos es que si ellos detectan directamente o a través de COFIDE de que se dejaron de cumplir las condiciones para ser, o que no se cumplían las condiciones en ese momento para ser parte reactiva, se rompe la tasa de interés dada y se gatilla la tasa de interés más alta que tenga el banco en sus tarifarios. Por eso es importante saber antes de entrar al programa qué implica, cuáles son los requisitos a los cuales uno se está obligando a cumplir. En el tema sobre otro de los requisitos es que las empresas estén en el sistema financiero calificados como normal o como con problema potencial. Con problema potencial son unos 30 días de atraso en el pago de sus deudas y que digamos es un plazo bastante corto, ¿no? Los que estamos en servicio sabemos que el plazo más o menos en el que se paga alguna factura es de 30 a 60 días o 90 días, ¿no? El otro requisito es que no sea el que solicite el financiamiento no sea una empresa vinculada a la institución que le está dando el dinero, y tampoco que la empresa forme parte de la ley que asegure el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, que es la ley en la que está involucrado Odebrecht, G&M y algunas otras empresas, ¿no? Esos requisitos se acreditan con una declaración jurada cuyo texto están dando los bancos y que lo podemos ver en la parte de abajo de esta diapositiva. Hay también una condición importante que Álvaro la va a mencionar también más adelante, y es que las empresas que formen parte de este programa asuman la obligación de no distribuir dividendos en tanto la deuda a través de este programa aún no haya sido pagada. Eso también es una condición importante a tener en cuenta para ver si uno forma parte de este programa, ¿no? Podría obtenerse el financiamiento y podría prepagarse. La ley no menciona nada del prepago. En la práctica lo que está pasando, los bancos están permitiendo, Álvaro también lo va a mencionar, porque Álvaro va a mostrar la parte de las cláusulas que se están estableciendo en algunos contratos. En la práctica los bancos no están cobrando la comisión de prepago, la permiten y lo están haciendo así expresamente, pero como digo, no es un tema que esté en la norma, es un tema que en la práctica estamos viendo que está ocurriendo así, ¿no? Sin que se pague esa comisión de prepago. Ahora, respecto de la lista de actividades excluidas, tenemos a las empresas de tabaco, a las empresas de bebidas alcohólicas, excluyendo cervezo, pisco y vino, y también a la empresa de narcóticos y juegos de azar, casinos y otras actividades. Acá voy a dejar el último que está a mi derecha, para hablar solamente de los juegos de azar, ¿no? Porque hay juegos de azar que sí están autorizados a funcionar y que tienen permiso, digamos, que son formales. A pesar de esa formalidad, los juegos de azar, casinos y otras actividades similares han quedado fuera de este programa. Y
y el otro que quería mencionar es el primero, donde existe un incumplimiento de los principios y derechos fundamentales de los trabajadores. Se refiere a las empresas donde existe un incumplimiento de los principios y derechos fundamentales de los trabajadores. Esa parte es la que ha llamado más la atención, ¿no? Porque es bien amplio, ¿no? Digamos, ¿qué se entiende por eso? De repente una empresa donde tienes a alguien por locación de servicios y no está en planilla, ¿encaja dentro de este requisito? Creemos que no, creemos que sí, se refiere realmente a violaciones sustanciales, esclavitud, trabajo infantil, de ese tipo de obligaciones estaríamos hablando. Esperemos que esa misma línea tenga COFIE, que es la entidad que se va a encargar de supervisar o de revisar si efectivamente las empresas que forman parte del programa tienen esa condición, tenían el derecho a beneficiarse del mismo, ¿no? Y acá surge, por ejemplo, la duda que ha salido también, que muchos nos hemos estado haciendo, sobre si los que forman parte de Reactiva pueden acogerse a la suspensión perfecta, o si los que se acogen a la suspensión perfecta pueden formar parte del Reactiva. Ese es un tema que hasta el día de hoy no ha quedado claro en la norma. Mejor dicho, desde el punto de vista legal, lo que puedo decir es que está claro que en la norma no dice eso, que el tema sale a raíz de una declaración de la ministra, pero la norma no dice, la respuesta, revisando el texto de la norma, debería ser, desde el punto de vista legal, es no es un requisito, para ser reactiva no es un requisito no haber suspendido servicios, pero lamentablemente la declaración de la ministra trajo algo de confusión y por ahí, digamos que la declaración se terminó haciendo ley, pero hasta el momento los bancos tampoco han dicho nada en los contratos, con los bancos no se está diciendo nada sobre si las empresas se obligan a no suspender, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver si el tema termina aclarándose en los próximos días, debido a que todos los días están saliendo normas en ediciones extraordinarias del peruano, se publican normas al mediodía, a las 8 de la noche, y el tema puede cambiar constantemente, ¿no? Por ejemplo, un tema que no mencioné es cuando se habla de las aportaciones de salud y se habla del promedio de las ventas mensuales del 2019, lo que se sostiene es que eso equivale a un mes de capital de trabajo. ¿Ya? La norma fue dictada hasta antes de Semana Santa, es decir, fue concebida con la intención de que las empresas empezaran a operar luego de Semana Santa. La pregunta es, hoy día debería ampliarse, sin duda, ¿no? Sabemos que esta situación va a continuar. De repente se levanta el 11, pero parcialmente, pero la actividad económica se empezaría en un 100% recién en septiembre. Entonces, ¿por qué no podría ser 2 meses? Esperemos que en los próximos días el criterio cambie para que el capital de trabajo de las empresas sea mayor y así ellos tengan mayor capacidad para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Y los dejo ahora con Álvaro Yola, que es él quien va a continuar con la segunda parte de la exposición. Álvaro. Sí, Lucho. Confírmame si me escuchas, por favor. Perfecto, continúa. Listo, yo quiero compartir mi pantalla, si puedes sacar la tuya, solamente para poder tener mejor control. Perfecto. Listo. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Ya. A ver. Bien, vamos a continuar. ¿Qué está permitido y qué está prohibido con los fondos que se reciban de este programa Reactiva Perú, ¿no? Como ya bien ha mencionado Lucho, este crédito es exclusivamente para capital de trabajo, ¿no? Para enfrentar pagos de corto plazo. En ese sentido, y como ya es bien sabido, esencialmente con este dinero se van a pagar planillas, se van a pagar proveedores, ya sean de bienes o de servicios,
¿ok? Y dentro de los proveedores de servicios pueden estar inclusive proveedores de servicios profesionales. También están los gastos relacionados a capital de trabajo. Dentro de este concepto pueden estar arrendamientos, pueden estar pagos de servicios, agua, luz, teléfono, pueden informes si es que eres una empresa que funciona con operarios, con obreros, todo aquello relacionado con que la empresa pueda seguir en actividad y en marcha, ¿no? Después, ¿qué está prohibido? Está prohibido, y lo dice la norma, expresamente que está prohibido adquirir activos fijos. ¿Ya? ¿Por qué no se puede adquirir activos fijos? Y eso es en el reglamento. En un inicio teníamos consultas referidas a si, oye, puedo recibir el dinero y puedo comprar un inmueble, puedo adquirir maquinaria y equipos. Estaba un poquito en zona gris. ¿Ya? Luego esto se especificó en el reglamento y expresamente se dice que no se puede adquirir activos fijos, en el entendido de que son activos que no son, o que son inversiones que no son de corto plazo. También no se pueden prepagar obligaciones financieras. Acá hablamos de deudas que no han sido, que no están vencidas. Bancos, o ya sea con terceros. No se puede pagar obligaciones vencidas con las empresas del sistema financiero. ¿Por qué no se podría? Entendemos de que el dinero como tiene una finalidad, que es no romper la cadena de pagos, pero estrechamente vinculada con el pago de planillas y proveedores. Por eso es que esto queda en un segundo plano. Tampoco se puede comprar acciones, participaciones en empresas, invertir en bonos, otros activos monetarios y aportes al capital. ¿Por qué? Porque estas son inversiones, ¿no? Al igual que adquirir activos fijos, pues son calificados como inversiones y no califican dentro del concepto que Lucho ha mencionado, que es capital de trabajo en corto plazo. Una obligación recogida en las normas del programa Reactiva Perú es la obligación de no distribuir dividendos a los accionistas, ¿ya? Pero sí se va a poder distribuir utilidades a los trabajadores. ¿Por qué no se puede distribuir dividendos a los accionistas? Nuevamente, porque el dinero que se reciba de este programa es exclusivamente para pago de actividades de corto plazo y no romper la cadena de pagos. Entonces, los accionistas pues tienen que esperar en este caso. Una consulta que nos hacían y que era recurrente era, ¿qué pasa si tengo un dinero separado y con ese dinero distribuyo dividendos, ¿no? Es decir, no utilizo el dinero de Reactiva Perú, pero quiero distribuir dividendos entre mis accionistas. La respuesta, lamentablemente para los accionistas es negativa, ¿ya? Porque esa es una obligación impuesta, tanto en la norma y también lo hemos visto en los contratos. Es decir, así tengas excedente de dinero, no vas a poder distribuir dividendos a tus accionistas mientras esté vigente el contrato de crédito. Seguramente podrás prepagarlo y en ese momento podrás distribuir dividendos. Puntos importantes sobre este tema y lo que nosotros recomendamos es que o se celebren pactos de accionistas, ¿no? Pactos donde los accionistas de una empresa acuerden de que no van a distribuir dividendos mientras que dure el programa, o también se puede hacer juntas de accionistas donde se apruebe el contrato y se tome nota de que son conscientes de que no van a recibir utilidades. Eso es importante porque, sobre todo en empresas medianas y grandes, donde los accionistas son diferentes al gerente general, ¿no? Porque finalmente el accionista no firmará el contrato, el que firmará el contrato será el gerente, el representante y el apoderado, ¿no? Entonces, a fin de que el gerente y los apoderados no asuman cierta responsabilidad, pues es recomendable de que haya este documento firmado por los accionistas donde se comprometan a no distribuirse o acordar la repartición de dividendos. Claramente en empresas más pequeñas donde el gerente es el accionista, pues seguramente este arreglo desaparece, ¿no? Vamos a ver algo sumamente importante y que creo que es
medular las tasas de interés. Como ya ha adelantado Lucho, las tasas de interés, ¿cómo se colocan? ¿Cómo es que estos créditos están saliendo a unas tasas tan bajas? Esto es así porque eh, el fondeo del dinero, el dinero que están recibiendo las empresas del sistema financiero que ha mencionado Lucho, ¿no? Bancos, financieras, etcétera. El dinero que están recibiendo los bancos están siendo recibidos por ellos a un costo muy bajo, a un costo cero, por decirlo así. ¿Ok? Porque recordemos que el dinero proviene del BCR y el BCR les está dando el dinero a los bancos a una tasa de 0 puntos. Segunda parte es la tasa que cobran el banco a los clientes. Y lo que se normó en la circular 17 del 2020 indica que las tasas de interés que van a cobrar las empresas del sistema financiero no podrán ser mayores a las tasas de interés con las que se hayan sido. ¿Okay? Vamos a ver entonces que van a haber diferentes tipos de tasas de interés dependiendo de la subasta. A la fecha han habido 5 subastas. La primera subasta empezó el jueves 23, perdón, creo que moví. Empezó el jueves 23 y la segunda fue el viernes 24. Ustedes van a ver acá, vamos a ver, acá, por ejemplo, que como ya sabemos, esta Cooperativa Perú tiene una garantía del Estado que va y que garantiza, el Estado te garantiza el 80% del préstamo, el 90%, el 95% y el 90%. ¿Cuándo garantiza el 80%? Para los créditos que van de 5 millones a 10 millones, el 90% garantiza los préstamos de 300 millones a 5 millones, el 95% de la garantía del Estado garantiza a los préstamos que van desde 30.000 hasta 300.000 soles, y la garantía del 98% garantiza los préstamos hasta 30.000 soles. Que a menor crédito, mayor garantía del Estado, y a mayor crédito, menor garantía del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Es un punto importante. Ya vamos a ver que el día jueves y viernes, por ejemplo, para la garantía del 80%, ¿ok? Es decir, para créditos que van desde los 5 millones a los 10 millones, se colocaron 1.500 millones. El día viernes también se colocó 1.500 millones, ¿ok? La diferencia es que las tasas varían. Como van a poder ver acá, la tasa que se colocó el día jueves para este tipo de créditos, la mínima fue 0,79 y la máxima fue 1,48. Es decir, que los bancos que ganaron este fondeo de los primeros 1.500 millones, van a colocar estos 1.500 millones entre esa mínima y esta tasa máxima. Los que ganaron el viernes y ofertaron van a colocar los otros 1.500 millones a una tasa mínima de 0,88 y a una máxima de 1,06. ¿Ok? Y en este punto es importante porque algunos clientes han preguntado, uy, bueno, yo quiero la del jueves, ¿no? Quiero buscar al banco que me dé el 0,79, ¿no? Entonces, y aquí importancia. Álvaro, ¿Hola? hola, yo te escucho bien, pero ¿Tengo que se fue perder conexión? sí, se fue la imagen. Si vuelves a compartir, A ver, dame un segundo. pero yo te escucho bien. ¿Hasta dónde me escuchaste? Hasta lo último de la tasa de interés.
Ya, perfecto. Pensé que había perdido total conexión. Listo, continúo. Entonces, como les decía, la importancia de llegar estar primero en la cola es que vas a poder conseguir seguramente las tasas más bajas, ¿no? Aunque vemos que las tasas no varían en demasía, como sí lo hacen, por ejemplo, para la garantía del 98%, la que tenemos, la que tenemos, la que tenemos acá, y quiero que vean algo importante y lo que está pasando, lo que está pasando con este tipo de garantías. Las voy a resaltar acá. Como saben, estas garantías, la garantía del 98% son para créditos hasta 30.000 soles. Si son hasta 30.000 soles, quienes van a acceder a estos créditos son las microempresas, ¿no? ¿Qué está pasando? Van a poder ver acá que las tasas más altas están siendo colocadas para ese tipo de garantías donde están las microempresas. 1,98 la máxima el jueves y 2,99 el viernes. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa esencialmente porque los bancos ven más riesgoso a las microempresas, ¿no? Pueden caer mayor facilidad en un incumplimiento del préstamo, y entonces las tasas se elevan. No pasa lo mismo con las otras garantías donde vemos que son más estables. Ahora, esto se ha agravado, ¿ya? Y esto se ha agravado inclusive eh, en las siguientes subastas. Por ejemplo, acá tenemos la subasta de ayer, ¿ok? Y vamos a ver de que la garantía del 98%, que lo tiene acá en pantalla, ha colocado tasas de 3,38. Y parecería que se hubieran disparado bastante, ¿no? Entonces, es claro que el problema está siendo en la colocación de estos créditos para las microempresas. Y es más, no solamente eso, sino que el BCR salió con montos, el monto subastado fue de 30 millones, ¿ok? Y solamente pudieron colocar 15, es decir que los bancos no tienen un apetito por este grupo. Salieron dos subastas para la garantía del 98, ¿ya? Uno por 30 y se colocó 15, salió otra por 18 y se colocó 9 millones. Y no se llegó a colocar todo, lo que nos hace pensar de que las microempresas, su destino va a estar en el FADE-MIPE, ¿no? Y esto es lo que les quería mostrar respecto a estas empresas mayores, pero para los demás créditos están bastante competitivos, ¿no? ¿Y por qué están bastante competitivos? Quiero recalcar nuevamente que es porque los bancos están consiguiendo dinero barato. Si están consiguiendo dinero barato, los bancos tienen que colocar también de manera barata en el mercado, y además de que hay un compromiso social de los bancos por esa coyuntura, ¿no? Si querían congraciarse un poco con el público, con los usuarios, pues creo que esto debería, de buena manera, tampoco creo que hubiera otra forma de hacerlo. Ok, después lo que les queremos mostrar ahora es, ya hemos residentes en los contratos de Arrecada Perú, y queremos mostrarles algunas cláusulas que nos han llamado la atención. No vamos a mostrarles las cláusulas de cuánto es el monto, de cuánto es la tasa de interés, en cuánto tiempo se paga, porque eso son cosas que van a estar bastante estandarizadas para todos. Lo que les voy a mostrar son algunas cosas que nos han llamado la atención. Y por ejemplo, ¿cómo se va a firmar el contrato? Y sabemos de que en esa coyuntura, pues, hay una inmovilización, y es complicado celebrar actos, celebrar contratos,
¿Y qué es lo que ha adoptado el banco? Lo que dice el banco es que, bueno, te entrego el contrato, lo imprimes, lo firmas y me lo envías escaneado, ¿no? Es una medida de facilitar las cosas. El contrato no habla de una firma digital, no habla de una firma electrónica, que es algo totalmente diferente, y prevé este tipo de solución. Ahora, lo que también dice es que luego de que se levante el estado de emergencia, tendrás los documentos en su versión manuscrita a tu banco, ¿no? Otra cosa que fue adelantada por Lucho fue si es que se puede prepagar el crédito. Las normas no dicen nada, el reglamento de Reactiva Perú no dice nada, pero antes de que se pueda prepagar los créditos, ¿no? Y además que los bancos, o los que hemos revisado nosotros, no están cobrando la comisión, o están cobrando una comisión por cobrar. Lo que ustedes ven acá en pantalla hemos copiado las cláusulas, por eso pueden tener este tipo de redacción, pero yo se las explico. Ahora, lo que también nos llamó la atención es de que el banco puede incrementar la tasa de interés del crédito. Ustedes se preguntarán por qué, si las tasas de interés son bajas, ¿por qué me incrementaría? Bueno, según lo que hemos visto, el banco tiene la facultad de incrementar la tasa de interés si es que el crédito pierde la garantía del Estado. ¿Por qué podría remitir a los criterios de elegibilidad? Es decir, puede ser que pierda la garantía porque, ahora, FONAFE una revisión posterior de los documentos que el banco le presente, ¿ok? Entonces, si los documentos que le presentó el banco no están de acuerdo a ley, y ahí pueden presentarse muchas cosas, ¿no? Pueden presentarse de que la empresa a quien se le otorgó el crédito era una empresa que estaba en la lista de exclusión, la lista que mencionó Lucho, que puede ser que sea un casino, un tragamonedas, una empresa que produce tabaco, que produce bebidas alcohólicas, a excepción de cerveza, vino, como dijo, y pisco, como mencionó Lucho. Puede darse el caso de que la información remitida para acreditar sus ventas o la contribución de salud, pues también fuera errónea, ¿no? No sea exacta, puede ser caso que sea falsa. Entonces, ante esas situaciones, el crédito perdería el respaldo del Estado. Si pierde el respaldo del Estado, pues el banco los remedios que está poniendo es que, bueno, se convertirá en un crédito común y incrementará sus tasas de interés a las máximas que tenga, ¿no? Y ahí tendremos que ver cómo actúa adicionalmente el banco. Después, quiero mostrarles algunas obligaciones fuera de las obligaciones propias del contrato, ¿no? Que es obligarte a pagar el crédito, a pagar el interés, etcétera. Eso no lo estamos mostrando acá, quiero mostrarles otro tipo de cosas para que lo tengan en cuenta y a qué se enfrentan cuando tengan estos contratos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que con el dinero no se puede competir. Entonces, en los contratos que hemos visto, los bancos están pidiendo que se le pida la autorización para celebrar contratos para adquirir activos fijos, ¿no? También están pidiendo de que se le pida autorización al banco para realizar procesos de transformación, de reorganización societaria, liquidación, adquisición, fusión o escisión. ¿Por qué al banco le interesa esto? Porque este tipo de acciones societarias puede traer consigo por ahí insolvencia, puede traer, por ejemplo, cuando adquieres a una empresa por fusión, te haces cargo de los pasivos de esta empresa. Entonces, puedes ahí incidir en los ratios financieros, etc. Entonces, el banco prefiere poner ese tipo de cláusulas. Después, acá hay algo que no está en las normas y que lo hemos visto, pide que te tengas de pagar préstamos con accionistas, directores o administradores. Y administradores debemos entender a los gerentes, ¿ok? Pero dice, oye, no puedes pagar estos préstamos mientras no me hayas pagado a mí primero mis cuotas. Entonces, en la medida de que no estés en incumplimiento con el banco,
podrás pagar los préstamos a tus accionistas, directores y administradores. Y como ya sabemos, y lo volvemos a poner porque es bastante importante, no debes distribuir dividendos a tus accionistas, salvo que sean a los trabajadores. ¿Con qué más nos vamos a encontrar en los contratos? Y nos vamos a encontrar seguramente con la parte que gusta. ¿Cuáles son las cláusulas de resolución de este tipo de contratos? Vamos a poder ver acá. Vamos a poder ver acá que si es que las declaraciones, ¿no?, bajo el contrato son falsas, inexactas o incompletas. Para celebrar este contrato, el banco te va a pedir que des ciertas declaraciones, ¿ya? Estas declaraciones van a estar ligadas a lo que ya hemos conversado en esta charla. Como acreedor como deudor del crédito, te van a pedir que declares de que no eres una empresa vinculada al banco, porque hay una prohibición, el banco no le puede prestar a su vinculada, se entiende porque puede haber cierto favoritismo. Te van a pedir una declaración de que estás calificado en la central de riesgo de la SBS como una categoría normal o CPP, como mencionó Lucho, y ese tipo de cosas. Si en el transcurso de la vida del crédito se dan cuenta de que esto es falso, inexacto o incompleto, pues el banco puede acelerar los plazos de crédito o puede resolverte el contrato, ¿no? Después vamos a encontrar algo que se encuentra bastante en los contratos de financiamiento, es que si ingresas voluntariamente o te someten a un procedimiento concursal. Claramente, si que llegas a este punto, es porque no tienes liquidez para hacer frente a no quieres sentarse en una mesa de acreedores. ¿Ok? Otra causa por la que el banco te puede resolver el contrato es que no destines el préstamo para capital de trabajo, ¿no? Como hemos mencionado, si utilizas el crédito para pagarle a tus accionistas, para comprar inmuebles, maquinarias, equipos, pues te van a poder resolver. Si es que distribuyes dividendos también, si es que tus bienes, y estas dos últimas, son importantes que las tengan en mente, porque esas cláusulas son cláusulas típicas en los contratos de financiamiento con entidades del sistema financiero. Y vamos a ver acá qué son las famosas cláusulas a criterio del banco, ¿no? O en opinión del banco. Basta que el banco considere de que un embargo o un secuestro, ¿no?, de los bienes del cliente puedan afectar su proceso productivo o la solvencia, ¿no? Y en el caso último, en el caso de que dispongas de algún activo o algún bien de la empresa y que a criterio del banco afecte tu capacidad de pago o de solvencia, pues el banco podrá resolver el contrato. Estas cláusulas son bastante usuales, bastante típicas y son, yo diría, prácticamente nulas de poder pelearlas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias si es que incurres en esas situaciones? ¿Ya? Una de ellas va a ser la aceleración de los plazos del contrato. ¿Qué significa esto? Incurres en una causal y el banco te va a notificar y te va a decir, bueno, has incurrido en esta causal, estás, por ejemplo, en el número 10 o número 15 de pagos y tienes 20 cuotas por delante, ¿no? Y entonces te va a exigir que pagues las 20 cuotas que tienes por delante. A eso se le llama aceleración de los plazos. O podrá también resolverte el contrato, ¿no?, y pedirte las indemnizaciones que correspondan, en el caso que correspondan. Y poder ejecutar los colaterales. ¿Qué son los colaterales? Como hemos visto, los créditos garantizan desde el 80% al 98%, ¿ok? Entonces sabemos que hay un diferencial. Nada impide al banco que te pida una garantía colateral, una garantía adicional para cubrir ese riesgo que tiene el banco, ¿no? Riesgo mínimo, pero que podría pedirte. Nosotros no estamos viendo nosotros lo que estamos viendo es pagarés, letras de cambio, entonces pueden ejecutar de esas letras de cambio a fin de cobrarlas por la vía judicial de manera más rápida. Yo creo que esto es todo
de nuestra parte va a ser, hemos querido hacer que esto sea un poco práctico y no solamente centrarnos en la teoría o lo que dice la norma, sino mostrarles qué es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Probablemente si es que hubiéramos tenido este conversatorio la semana pasada, no habríamos podido mostrarles esta información que es un poco más, es más reciente, más actual, y me refiero a estas cláusulas de los contratos y cómo se están colocando las tasas de interés en el mercado, ¿no? Entonces, por mi parte, eso es todo. Creo que vamos a revisar las preguntas que ustedes nos hayan dejado. Sí, Álvaro, ¿me escuchas? Te escucho. Ya, perfecto. Yo tengo acá una pregunta que me parece bien interesante. ¿Se considera pago de empresas financieras el pago que se hace a proveedores a través de factoring? Ahí considero que no, o sea, considero que sí puede hacerse ese pago. El factoring es un medio para lograr el pago, pero realmente estarías pagando una deuda originada por un servicio prestado por un proveedor, así que ahí no veo ningún problema en que se hagan esos pagos. Después me preguntan también si los préstamos, estos préstamos van a ser, una vez dado, va a ser auditado por el gobierno. Y así COFIDE tiene un deber de supervisar el uso que se le da a este dinero. Pero no solo COFIDE, ¿no? Aparte también, en las mismas cláusulas del contrato de préstamo vemos que, como es usual, los bancos se reservan el derecho de hacer supervisiones a los usos dados. Ellos incluso tienen el derecho a ir a las oficinas de las empresas y revisar la información contable, los estados financieros que tiene, y determinar si efectivamente o no le han dado el uso pactado al dinero. Así que no solo no solo el Estado a través de COFIDE, sino también el mismo banco establece controles o derechos que le permiten a ellos verificar o no el cumplimiento de las finalidades pactadas. A ver, déjame ver si hay otras por acá. ¿Se puede prepagar el préstamo de reactivas? ¿Hay alguna penalidad? Sí, sí se puede prepagar y no hay penalidad, ¿no? La penalidad no está en la norma. La norma no dice si es que lo prepagas hay penalidad, pero comercialmente los bancos están aceptando el prepago sin establecer penalidades. Luego de eso, con los fondos obtenidos de reactiva, ¿puedo pagar los accionistas? Yo tengo acá una, Lucho. Álvaro, dale tú. ¿Me escuchas? Sí, dale tú. Yo tengo una acá que preguntan, dice, ¿no? No entendí bien si en este plan están exceptuados los juegos de azar. Sí, Lucho ya ha mencionado de que los juegos de azar están exceptuados. El reglamento tiene una lista. Esta lista es bastante larga. Nosotros hemos mencionado algunos, y lamentablemente los juegos de azar están comprendidos en esta lista, en esta excepción. O sea, no les van a poder prestar a las empresas de juegos de azar. Y ahí no solamente están los casinos y tragamonedas, también están los juegos de lotería, ese tipo de cosas. Y a mí la verdad me da bastante pena, porque conozco de manera muy cercana a amigos, familiares que se dedican a este tipo de negocios, y creo que son negocios más supervisados del Perú. En el caso, por ejemplo, de los casinos, tragamonedas, están interconectados en línea con SUNAT y con el Ministerio de Turismo. De verdad, yo a veces me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué están exceptuados? Porque estas empresas también tienen obligaciones con trabajadores, tienen que pagar proveedores, y también tienen una cadena de pago que solventar, ¿no? Y se los equipara con los explotadores, se los equipara con otro tipo, con la minería ilegal. Entonces, ahí es la opinión que les puedo dar, ¿no? Sí, correcto. Acá tengo otra pregunta. ¿Ya los bancos están dando los créditos? Ahí la respuesta es no, ¿ya? Pero como mencioné al inicio de la exposición, sí los bancos están encarpetando las solicitudes de crédito, están mandándolas a su comité de riesgos y los bancos están aprobando los créditos, ¿ya? Y una vez los bancos participen en la subasta que está lanzando el BCR, si los bancos ganan
ese dinero, te dicen, ya te pueden dar la tasa. Pero no, ahorita, si tú vas al banco, el banco no te desembolsa, pero sí está evaluándote, está aceptándote y está reservándote el dinero que está ganando a través de la subasta. Eso es importante porque ya el banco, por eso es importante presentar sus solicitudes, porque una vez presentadas las solicitudes, si el banco gana la subasta, te llama después y te dice, te voy a dar esta subasta, te voy a dar esta tasa de interés y ya tengo tu dinero reservado para cuando el BCR me dé el dinero. Y se espera que el BCR dé el dinero rápido, ¿no? La primera semana de mayo debería estar haciéndose los desembolsos una vez se cumple el último requisito que está faltando, que es la firma del contrato de fideicomiso. Y luego la última pregunta es, si postulo al FAEMIPE, ¿puedo postular a Reactiva Perú? Hasta hace unos días la respuesta era sí, hoy en día es no, debido a un cambio normativo que salió el día martes. Ya, ahora sí es excluyente. Si vas a uno no puedes ir al otro, y además también se restringió. Con FAEMIPE antes podías usarlo para pagar deuda financiera y reperfilar tu deuda. Hoy en día FAEMIPE se ha limitado, se ha limitado a solo capital de trabajo. Sí, ahí solamente acotar, Lucho, que el FAEMIPE pues está dirigido a, ¿no? Y como ya hemos mencionado, a veces nos ha llegado la consulta de a cuál apunto. Y hay que ver, pues, ¿no? El FAEMIPE tiene un monto de préstamo menor, mucho menor, va hasta los 90.000 soles. Y bueno, y si no tienes ventas en el 2019 y no tienes información del 2019, no vas a poder postular a Reactiva Perú, entonces te queda FAEMIPE, ¿no? El Sí, tema de FAEMIPE están más altas que Reactiva Perú. Sí, aquí hay otra pregunta. Si estoy en un rango de crédito, ejemplo, 300.000 a 5 millones, y de acuerdo a mi tope puedo pedir 600.000, ¿el banco puede decirme solo te presto 300.000? Eso es una buena pregunta, sobre todo porque es bien práctica, no debe ser un caso absolutamente real. Y yo ahí consideraría que el banco te va a evaluar y te va a dar lo que el banco considera que puede prestarte, ¿no? Si tu garantía te dice 600.000, y el banco dice, no, solamente te puedo prestar 300.000, creo que lo va a hacer de acuerdo a un criterio de evaluación que puede tener libremente el banco, ¿no? De repente por ahí mejorar la garantía, ¿no? Teníamos ayer el caso de un cliente que estaba solicitando un préstamo a través de este programa, y a pesar de que el cliente está en el mismo rango que me hacen la pregunta, de 300.000 a 5 millones. Entonces, y el banco le estaba pidiendo, aparte de la garantía del Estado, le estaba pidiendo una fianza personal del accionista. ¿Ya? Básicamente, y la fianza no es por el 10% no garantizado, sino realmente es por el total de la deuda frente al banco. ¿Por qué? Porque si el cliente deja de pagar, el cliente del banco deja de pagar la deuda, el fiador, el Estado va a pagar el 90% de ese préstamo, pero después el Estado va a ir, y como no es un subsidio, el Estado va a ir a cobrarle, se va a subrogar en la posición del banco y va a ir a cobrarle el 100% de la deuda pagada por el Estado al cliente, ¿no? Y bueno, esa es la última pregunta. Dale, dime. Lo que pasa es que están entrando bastantes preguntas, ¿no? Sí. Y hay algunas que son interesantes. Sí. Dice, si tienes un atraso de cuota, ¿qué se hace en ese caso? ¿Con quién se coordina? ¿Hay interés? Bueno, si tienes un atraso en la cuota, lo que dice la norma es que si es que no pagas hasta 90 días, el banco va a ir a COFIDE a ejecutar la garantía, ¿no? En este caso, pues los bancos están bastante garantizados, y van a ejecutar la garantía, y tu crédito pasará a manos de COFIDE, y será COFIDE quien se encargue de cobrarte y de ejecutarte y perseguirte por todos los medios, ¿no? Sí, acá hay otra pregunta. Si un banco, por ejemplo, el BCP, te desembolsa por el programa Reactiva, ¿se puede pedir al BBU bajo el mismo programa? No.
el programa solamente va a través de un banco, ¿no? Es una de las, también está regulado en la norma. Una de las obligaciones de COFIDE es verificar que aquel que vaya a obtener el recurso, el dinero, no lo haya obtenido de otro banco. Así que es solamente una empresa la que puede pedir el dinero. Y bueno, esa fue la última pregunta. Nuestros correos están abajo. Si quedaron, nos encantaría responder todas las preguntas, pero si quedaron algunas preguntas sin responder, el correo de Álvaro y mío está en la última diapositiva y encantados, y vamos a responder todas las preguntas sin ningún tipo de compromiso y quedamos, y no nos queda más que agradecerle a ustedes por habernos Solamente, escuchado. Te escucho, Álvaro. sí, solamente para dejar tranquilo tal vez a Maximiliano, que él dice, ¿no? Que el crédito, pero pasan los días y no tiene respuesta. Ahí lo que puede pasar es que a la fecha se ha subastado el 48% de los fondos. Entonces tengan en cuenta de que los bancos no tienen el 100% de los fondos en este momento, ¿no? A medida que pasan las subastas, tienen que haber adjudicaciones, y puede ser que el banco con el que esté tratando no haya ganado esa adjudicación, o si ha ganado, gana una porción de esa adjudicación. Entonces, eso es. Puede ser que los montos que ya se ha adjudicado, pues ya los ha colocado con otros clientes. O como te digo, quedan fondos por adjudicarse, y mientras que estés en la cola, seguramente podrás acceder a ello, ¿no? Eso es todo. Igual que Lucho, les agradezco por estar con nosotros, y cualquier duda pueden contactarnos a los correos que están viendo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.